extroseptiva del sistema columna dorsal del isquiotibial. Y la otra vamos a hacer al finalizar la parte de termoalgesia. ¿Han visto el video que hemos subido en la web? ¿Sí lo vieron de los profesores? ¿Tienen dudas? Certeza, nada más. Ni una duda, seguro. Ya. Miren, recuerden que si tienen dudas de la clase la pueden realizar al finalizar. Aparte estamos viendo el Padlet y hemos verificado que hay algunas dificultades que tienen en la parte de interpretación de la función de gamma durante la neurogénesis cerebral. ¿O todos lo tienen claro? No, hay dudas, ¿cierto? Ya, entonces al finalizar la clase vamos a también hacer un enfoque en el tema del GABA como neurotransmisor excitador y como inhibidor de polarizante. ¿Está bien? Ya chicos, a ver, buenas tardes. Todos en silencio, por favor. Escuchen atentamente, igual que la semana pasada. Ya. Y también en parte de los comentarios en el cual dicen que he ido muy rápido la semana pasada. No sé si ha sido así o si he ido muy lento. Pero si he ido muy rápido, entonces voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. Recuerden que estamos en neurofisiología y no en neuroanatomía. Entonces, vamos a enfocar únicamente en la parte funcional. La parte anatómica, hay cosas en láminas, creo que le he colocado en la anatomía, pero eso netamente para que ustedes revisen como un repaso de lo que están viendo con el doctor Arraiza. ¿Está bien? ¿Listo, chicos? Entonces, comenzamos con el tema que es sistema somatosensorial. En el sistema somatosensorial, recordemos que los tipos de sensibilidad a reserva. En cuanto a sistemas somatosensoriales, recordemos que vamos a comenzar con los tipos de sensibilidad. Los tipos de sensibilidad se van a subdividir según la historia exteroceptiva, propioceptiva e interoceptiva. Esta clasificación la realizó Charles Sherrington en el año 1906, que es un reconocido neurofisiólogo. Entonces recordemos, la sensibilidad se clasifica en exteroceptiva, propioceptiva e interoceptiva. ¿A qué se refiere cuando hablamos de exteroceptiva? Se refiere a los estímulos que tienen su origen en el mundo externo. O sea, todo lo que ustedes captan del mundo externo e intentan procesar. Esta puede ser, por ejemplo, el tacto, que puede ser epicrítico protopático, siendo que epicrítico es el tacto discriminativo y protopático es el tacto grosero. También puede ser el dolor, la temperatura o la vibración. Aparte de eso tenemos también la vista, audición y equilibrio, que como hemos visto son aferentes somáticos especiales. Mientras que también podemos tener a aferencias viscerales especiales, las cuales son el gusto y el olfato. Eso ya lo hemos visto la semana pasada. Entonces, recordemos, la parte exteroceptiva, según Sherrington, son estímulos que tienen su origen en el mundo externo. Ahora, si lo clasificamos a las clasificaciones funcionales actuales, se puede decir que la exterocepción tiene propiedad aferente somático general, aferente somático especial y aferente visceral especial. Aparte de eso tenemos la propioceptiva. Propioceptiva es la sensación de uno mismo, que tiene que ver con el movimiento, la posición y el esfuerzo muscular. Claro está que en posición puede ser una posición en estado estático o en estado dinámico, siendo que el dinámico se conoce como sinestesia. Y luego tenemos la introceptiva, que suele derivar netamente de los aferentes viscerales generales. La introceptiva tiene que ver de forma autonómica y no autonómica. En la clase del sistema nervioso autónomo que voy a seguir en el aula virtual, estamos especificando más las diferencias, pero les voy a hacer unos alcances. Recordemos que las aferencias viscerales generales autonómicas por lo general tienen una sinapsis directa monosináptica al núcleo del tracto solitario, mientras que las no autonómicas suelen ser más polisinápticas y suelen tener múltiples rutas dentro de la médula espinal. Ahora, las funciones van a variar un poquito. ¿Por qué? Porque las autonómicas son únicamente funciones para poder tener reflejos homeostáticos, o sea, mantener el equilibrio, mientras que las aferencias viscerales generales no autonómicas suelen asociarse más a la percepción de dolor, que lo estamos analizando en esta clase. Entonces, como conclusión, Sherrington, en su obra del año 1906, realizó la clasificación de la sensibilidad en 3 componentes. Comenzamos con la transducción sensorial. La transducción sensorial comienza con un estímulo. El estímulo puede ser de múltiples modalidades.
llámese estímulo de deformación mecánica, estímulo químico o un estímulo doloroso. Esos estímulos van a conllevar a que un receptor sensorial pueda responder. Este receptor sensorial puede tener diferentes tipos de estructuras. Esta variación en la estructura puede condicionar el tipo de estímulo al cual puede responder. Entonces, un receptor sensorial normalmente es sometido a un estímulo, y este estímulo va a conllevar la generación de una modificación del potencial de membrana. Recordemos que la modificación del potencial de membrana es en el receptor, y a eso se le va a conocer como potencial de receptor. Entonces, el potencial de receptor va a ser una modificación del potencial de membrana del receptor, que podría ser despolarizante o hiperpolarizante. Despolarizante en la mayor cantidad de estímulos sensitivos, pero hay algunos que son hiperpolarizantes que vamos a ver en la última clase, que es el tipo. Entonces, tenemos un potencial de receptor que se traduce en la variación del potencial de membrana del receptor, que suele ser la porción distal del axón aferente o de la proyección periférica, o en el caso de receptores asociados a células especializadas, suele ser la misma célula especializada. Entonces, aquí se genera un potencial local. Este potencial local o potencial de receptor o potencial generador, que es un sinónimo con el cual lo van a encontrar en múltiples literaturas, va a ser graduado. ¿A qué se refiere que va a ser graduado? ¿Alguien tiene alguna idea? Claro, o sea, mientras el estímulo sea más intenso, va a generarse más potencial de receptor, lo que no suele pasar en un potencial de acción, porque el potencial de acción tiene un límite de amplitud, al cual se va a llegar cuando lleguemos al equilibrio del ion despolarizante. Recordemos, entonces, un potencial de receptor es graduado. Si es que nosotros aumentamos la intensidad del estímulo, va a aumentar el potencial de membrana encontrado en este receptor. Ahora, les pregunto, ¿el potencial del receptor tiene umbral? No. ¿Por qué no tiene umbral? Porque no genera un potencial de acción. El potencial del receptor solamente es una acumulación, que puede ser catiónica o si es hiperpolarizante puede ser de diferentes formas. Pero la cosa es que acumula ciertos iones. En este caso, está generándose, por ejemplo, en el corpúsculo de Pacini, una acumulación de cationes. Ahora, esta acumulación de cationes es local, no ha generado potencial de acción, o sea, no tiene umbral. Entonces, mientras tú estimules más al receptor, vamos a llegar a una mayor amplitud. Entonces, recordemos, es graduado porque la amplitud es variable dependiendo de la intensidad del estímulo. Máximo suele llegar a 100 milivoltios. Ahora, hemos dicho en la clase pasada, ¿qué es conducción electrotónica? Claro, cuando un ion fluye dentro de un fluido, es conducción electrotónica. Entonces, acá estamos quedando muy claros. ¿En esta zona hay potencial de acción? No, en esta zona hubo una modificación del potencial de membrana porque se permitió mayor permeabilidad de iones. Entonces, dependiendo de la intensidad, generó que estos iones ingresen al citoplasma. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Los iones se van a movilizar hasta llegar al primer punto generador de este potencial de acción. Entonces, yo me acuerdo, el día de ayer en la práctica muchos chicos me dijeron, doctor, el potencial de acción se va a generar en el segmento inicial. Y, o sea, claro, ¿no? Ustedes han visto la semana pasada que el potencial de acción no se genera en el segmento inicial. Pero yo te pregunto, ¿el segmento inicial dónde está? Después del soma, en la unión con el axón, o sea, posterior o no afunal. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde está el cuerpo de este aferente primario? Está en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Tú crees que este estímulo va a ir hasta el ganglio y luego va a generar un potencial de acción? No, porque recordemos que si se moviliza por conducción electrotónica, ¿qué va a pasar? Mientras va avanzando va a ir reduciéndose, porque la conducción electrotónica es decremental, o sea, va reduciéndose. En consecuencia, recordemos, un potencial de receptor tiene una amplitud dependiente del estímulo. Más intensidad, más amplitud.
Luego, este potencial del receptor va a permitir el movimiento de iones hacia el punto de generación del primer potencial de acción. ¿Cuál es? Va a ser el primer nodo de Ramvier si es una célula mielinizada. Porque recordemos que, miren, acá, o sea, el nodo que esté más cerca va a ser el punto de generación del potencial de acción. Porque ahí tenemos gran concentración de canales de sodio dependiente de voltaje. Entonces, si tú superas el potencial de membrana y superas el umbral, sí generarás un potencial de acción. Listo. Entonces, miren, así diferenciamos un potencial de receptor de un potencial de acción. En conclusión, ¿el potencial de acción tiene umbral? ¿Y el de receptor? No, perfecto. ¿Cuál tiene una amplitud dependiente de la intensidad? El potencial del receptor. Porque el potencial de acción, recordemos que tiene una amplitud dependiente de qué? Del equilibrio del ion despolarizante. Exacto. Porque la amplitud, recordemos que es el punto máximo del voltaje al cual podemos llegar, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué depende ese número? Del equilibrio del ion despolarizante. Eso lo hemos visto en la clase 2, de práctica. Entonces, el potencial de acción, recordemos que se regenera. Ahora, ¿cómo tú evaluarías la intensidad del estímulo? Miremos, analicemos. El potencial del receptor hemos dicho claramente que la intensidad de estímulo se evalúa mediante la amplitud, ¿sí o no? Si es que todos esos cationes están movilizando hacia el punto de regeneración de un potencial, que sería el primer nodo de Ramvier, entonces, ¿cómo evaluarías tú la intensidad del estímulo en la neurona aferente mediante potencial de tensión? Mediante el número de frecuencias de disparo. Entonces, a más potenciales de acción emitidos por esta neurona aferente, significa que el estímulo fue más intenso. Entonces, ahí tenemos puntos de diferenciación. La amplitud ya hemos visto. La amplitud del potencial de receptor depende de la intensidad. ¿El potencial de acción? No. El potencial de acción no tiene una amplitud modificada dependiendo de la intensidad. El inicio, ya hemos visto. ¿El potencial de receptor dónde inicia? En el receptor. ¿Y el potencial de acción? En el primer nodo de la Ramvier, en las células mielinizadas. Si no es mielinizada, es en la parte de que no está compartiendo con el receptor. O sea, donde tiene la primera parte de los canales de sodio de voltaje, que sería justo culminando o iniciando el punto de terminal de la porción periférica del axón, donde hay dependencia del umbral en el potencial de acción. ¿Cómo se codifica la intensidad? En potenciales de acción con frecuencias de disparo, que es número de potenciales de acción emitidos por la aferente. Y en potencial de receptor, por la amplitud, o sea, va a ser mucho más voltaje adquirido en potencial de receptor. Entonces, ¿qué pasaría si el potencial de receptor no permite llegar al umbral? No hay potencial de acción. Y si no logramos el potencial de acción, ¿se va a percibir el estímulo? No. Entonces se van a dar cuenta a partir de este concepto simple que los mecanorreceptores que tienen un estímulo, requieren reaccionar a un estímulo muy bajo, van a tener un umbral muy bajo. ¿Por qué? Porque con una ligera modificación del potencial del receptor podemos alcanzar su umbral en el primer segmento de regeneración del potencial de acción. Entonces, a partir de eso lo vamos justificando. ¿Alguna duda acá? No, creo que quedó súper claro. Entonces, acá les he puesto otra lámina para que puedan entender este tema. ¿Cómo codifica un receptor la intensidad de estímulo? Por la amplitud del voltaje adquirido. ¿Y cómo se ve expresada la intensidad de estímulo en el potencial de acción? Por la frecuencia de disparo, o sea, el número de potenciales de acción emitido por la aferente primaria. Y aquí lo estamos viendo. Acá tenemos un estímulo muy intenso y por tanto tenemos múltiples frecuencias de disparo. Yo te pregunto, ¿la amplitud de potencial de acción modificó? No, miren el punto máximo adquirido. ¿Se modificó? No. Lo único que se modificó que fue la frecuencia. Entonces, intensidad de estímulo lo evaluamos mediante frecuencia de potenciales de acción. Listo, chicos. Creo que me quedó súper claro, ¿no? Ya. Receptores sensoriales. Ahora vamos a analizar qué es un campo receptivo. Pero primero para eso tenemos que entender qué es una unidad sensorial. Una unidad sensorial va a ser la suma de un aferente primario con los receptores.
y estos receptores suelen encontrarse en las terminaciones de las prolongaciones axonales del aferente primario. ¿Qué están durmiendo ahí esas dos chicas? Levántense los dos. Despierten, o si no, retírense. Si se están durmiendo, pueden ir a su cama, no hay problema. Ya. Entonces, recordemos, jóvenes, una unidad sensorial es un aferente primario con sus receptores. Y a partir de la unidad sensorial se va a generar un campo de receptor o un campo receptivo. Entonces, un campo receptivo va a ser un territorio físico dentro de la superficie cutánea, pero una unidad sensorial es la aferente primaria con sus receptores. Y quede súper claro, porque cada aferente puede tener un campo receptivo, y aparte el campo receptivo puede variar según los conceptos que hemos visto la semana pasada, de convergencia, divergencia, inhibición lateral, etc. Entonces, un campo pequeño significa que hay una alta discriminación, y por lo general lo vamos a encontrar en el tacto crítico. ¿Por qué? Porque el campo pequeño significa que tenemos una zona específica de estímulo muy pequeña con bordes muy limitados, y por tanto, si tú te sales de ese pequeño campo, estamos estimulando a otra zona. Entonces tu cerebro lo va a percibir como dos estímulos distintos. Entonces, quede súper claro, mientras tengamos más densidad de receptores, solemos tener un campo más pequeño. ¿Está bien? Eso que quede claro. Por tanto, el tamaño del campo receptivo suele ser inversamente proporcional a la densidad de receptores presentes en el territorio cutáneo. Un ejemplo claro es en los pulpejos de los dedos y también en los labios, en el cual el tacto epicrítico suele tener un umbral de discriminación espacial muy pequeño, que lo vamos a ver luego. Mientras que en la espalda tenemos una unidad sensorial que puede captar un campo receptivo muy amplio, muy grande. No sé si todos han hecho ya en la práctica la discriminación de dos puntos. ¿Lo hicieron? Ya, practiquen en su casa y jueguen con eso, porque ahí van a entender ese concepto de campo receptor. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Ya, sí se acuerdan. Entonces, discriminación de dos puntos, recordemos. Si tú lo haces en el pulpejo de dedo, ¿qué va a pasar? Vas a percibir los dos puntos con una separación de probablemente 2 centímetros o menos. Entonces, tú puedes colocarte un estímulo de 2 puntas, pongamos que sea un compás o 2 lápices, y vas a percibir los 2 estímulos. Pero ahora en la espalda, percibes uno. ¿Por qué percibes uno? Porque el campo receptor es más amplio. Entonces, cuando la información llegue a tu cerebro, ¿qué va a decir? Solamente has estimulado a una neurona aferente. Entonces, recordemos, el campo receptivo se corresponde con la unidad sensorial. Eso quiero que quede como concepto. No se confundan, por favor. Campo receptivo se corresponde con la unidad sensorial. Y si tienes más receptores, ¿qué va a pasar? El campo receptivo es más pequeño. Perfecto. Ahora, miren, evaluemos. Los campos receptivos se pueden superponer, como acá lo pueden observar. Tienen un campo receptivo por acá, otro campo receptivo por acá y otro campo receptivo por acá. Ahora, si los campos receptivos son muy pequeños y igual se superponen, recordemos que tal vez en los extremos va a haber un estímulo menor, ¿sí o no?, que en el punto exacto. Entonces, eso nos da la justificación para los fenómenos de inhibición lateral, que vamos a ver en las siguientes láminas. Aquí vamos a analizar un punto muy interesante. Hemos dicho que si tenemos múltiples estímulos en un campo receptivo muy pequeño, hay más posibilidad de tener una buena discriminación espacial, ¿sí o no?, que también se conoce como fidelidad espacial o resolución espacial. Entonces, fidelidad espacial, resolución espacial, discriminación espacial es lo mismo. Entonces, chicos, si tenemos campos receptores muy pequeños, es muy probable que en esa zona tengas una mucha mejor capacidad de discriminar entre dos puntos. Y eso es el concepto de tacto epicrítico. Quiero que lo asocien así y que después no se les vaya. Cuando tú quieres evaluar tacto epicrítico, por lo general estás evaluando la discriminación de dos puntos. ¿Y cómo lo evaluamos? Mediante las pruebas de dos puntos, que son dos estímulos consecutivos para poder evaluar los campos receptivos. Entonces, aquí me sirve para analizar un concepto más, que es la convergencia sináptica. Lo vimos la vez pasada. ¿Qué es la convergencia?
cuando múltiples neuronas van a converger en una sola o en menos. Por ejemplo, tenemos 5 y luego solamente esas 5 hacen sinapsis en 2. Entonces se redujo, ¿sí o no? Pero hicieron sinapsis. Entonces, que quede claro, la convergencia sináptica va a ser de que la percepción central sea como un mismo campo. Por ejemplo, aquí estamos teniendo ¿cuántas fibras aferentes? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fibras aferentes. Que cuando vemos en la neurona de segundo orden, todas hacen sinapsis sobre la misma. Entonces, esto es convergencia. ¿Qué va a pasar? Esta neurona, que es la segunda neurona, cuando llegue a la tercera, que es a nivel del núcleo ventro-posterolateral del tálamo, y cuando llegue después a la corteza, va a percibir que todo este estímulo es el mismo. O sea, se forma como si fuera un mismo campo de evaluación. Entonces, recordemos, la convergencia sináptica reduce la fidelidad espacial y por tanto también reduce la capacidad de discriminar entre los puntos de forma cercana. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es fidelidad espacial? Porque hemos hablado un montón de esto. Fidelidad o resolución espacial es esa capacidad que ustedes tienen para poder decir, aquí fue el estímulo. Si a ti te colocan, no sé, te colocan una agujita, tú dices, el estímulo está justo en esa zona. Eso es una discriminación espacial. Es que tú puedas tener la capacidad de determinar el punto exacto de la estimulación sensorial. Entonces, que quede claro, si hay menos convergencia sináptica, hay más fidelidad espacial, porque a la corteza se le llega la información directamente. Acá está claro el ejemplo. Tenemos una neurona aferente primaria que hace sinapsis sobre su neurona de segundo orden. Y esta llega luego a su neurona de tercer orden. Y luego llega a integrar su corteza. Entonces, toda esa información se mantuvo. Y por tanto, en la corteza se interpretó esa zona como una zona específica. Entonces, eso es lo que pasa en el complejos de Dever. Hay menos convergencia espacial. Y por lo general, cuando hablamos de tacto epicrítico, tenemos menos convergencia sináptica. A diferencia del tacto protopático y del dolor, que vamos a ver después. Entonces, ¿quedó claro, chicos? Esto es el fundamento de la prueba de los 2 puntos. ¿Está bien? ¿Hay dudas? No. Ahora vamos al concepto de inhibición lateral. Hemos visto que cuando hacemos un estímulo, es muy probable que se active esta aferente con más intensidad, ¿sí o no? Pero en las zonas locales también hubo una ligera depresión, ¿o no? Sí. Entonces, ¿por qué tú identificas que la localización es acá y no acá? Ahí está el concepto de inhibición lateral. La zona que tiene la mayor cantidad de intensidad de estímulo, ¿qué va a pasar? Va a haber más frecuencias de disparo y después va a tener mayor capacidad de activar interneuronas inhibitorias. Y estas interneuronas inhibitorias hacen el trabajo por ustedes. Van a inhibir a la segunda neurona y esa inhibición genera que solamente llegue la información de la neurona aferente primaria que recibió la mayor intensidad de estímulo. Entonces tu cerebro ¿qué dice? Aquí fue el estímulo. Y discriminas específicamente el lugar del estímulo. ¿Está bien? Entonces la inhibición lateral me permite limitar los estímulos. ¿Y qué más me permite? Mejorar la resolución espacial. Porque así determino específicamente en qué zona fue realizado el estímulo. ¿Está bien? Entonces, chicos, que quede eso bien claro. Por ejemplo, acá ustedes están viendo la frecuencia de potenciales de acción emitidos por la neurona aferente primaria con mayor punto de intensidad de estímulo es mucho más alta. Pero las neuronas laterales también hay, ¿sí o no? Miren acá, la frecuencia e intensidad de ese estímulo. ¿Hay o no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tu neurona que tiene la mayor activación activó las interneuronas inhibitorias laterales cuando están yendo a la sinapsis de segundo, a la neurona de segundo orden. Entonces generó que estas neuronas que están laterales a la que fue mayormente estimulada sean inhibidas y por tanto la resolución espacial mejoró. ¿Está bien? Eso es inhibición lateral. Por tanto, la inhibición lateral permite limitar los estímulos y además mejorar la resolución espacial. Ya.
Si es que no hay dudas de eso, entonces estamos muy bien, vamos a continuar. Mecanismos de adaptación. ¿A qué nos referimos con adaptación? Ya. La adaptación no es comenzar la acción, porque la acción ya comenzó, ¿no? Ya, reducir las potenciales de acción. La adaptación es la capacidad que va a tener esta neurona para poder reducir el número de impulsos, o sea, los potenciales. Está bien. Ahora, ¿cómo reduces el número de impulsos? Depende de múltiples estructuras y formas. Puede ser inclusive la morfología misma del receptor. Ustedes saben que hay receptores que tienen múltiples capas. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuál tiene múltiples capas? El corpúsculo de Pacini. ¿Sí o no? Como una capa de cebolla, dice en la literatura. Entonces, estos van a responder a un cierto tipo de estímulo. Y además de eso, esa estructura va a conferir que respondan rápidamente un cambio rápido. Pero si ese cambio se mantiene, se desaparece el estímulo. ¿Por qué? El estímulo es constante. El problema es que ya no se va a liberar un potencial del receptor. ¿Y por qué? Es porque directamente la estructura del receptor permite que se adapte. Entonces la adaptación como tal es la capacidad que tiene ese receptor para reducir la generación del impulso. Entonces, si yo digo que es una adaptación rápida, ¿qué significa? Que rápidamente se redujeron los impulsos. Así de fácil. Y si yo digo que es una adaptación lenta, claro, se demora, solamente es lógica. No quiero que por favor ustedes estén memorizando para el examen, ¿no? Analicen. No es muy difícil neurofisiología. Entonces, adaptación rápida, rápidamente se deja la liberación de impulso. Adaptación lenta, demorando. O tal vez no se llega a adaptar al 100%. Entonces, van a darse cuenta que en la literatura les colocan con múltiples estructuras. Algunos les colocan como una adaptación de receptores tónicos, receptores básicos. Algunos te dicen es una forma estática y otros te dicen dinámica. Entonces, vamos a hacer el concepto claro. Cuando hablamos de adaptación, lo dividimos en una adaptación rápida o una adaptación lenta. Y esto me permite clasificar al receptor en un receptor tónico o un receptor fásico. Si es tónico, significa que lanza constantemente impulsos y por tanto su velocidad de disparo es constante. Si es fásico, solamente a las variaciones de estímulo, que serían al inicio y al final. Entonces, un receptor fásico suele lanzar sus potenciales de acción al inicio y al final del estímulo, si es que ese se sostiene. Pero el receptor tónico es de forma constante la emisión de sus potenciales de acción. Ya está. Entonces, fácil. Si hablamos de un receptor tónico, ¿qué tipo de adaptación sería? Lenta. Receptor fásico, rápido. El estímulo del receptor tónico, continuo, o sea, tiene que mantenerse en el tiempo. El estímulo del receptor fásico, perdimos. Variable. ¿Por qué? Porque puede ser un estímulo continuo, pero inicialmente hubo una modificación, ¿sí o no? Y esta modificación es percibida por el receptor básico. Y después de que dejen de soplar o dejen de pasar el estímulo, también va a haber una modificación. Entonces, estos cambios repentinos van a generar la activación del receptor básico. Ejemplo, a ver, yo estoy agarrando acá. Miren, está acá primero. Agarro aquí. Esta forma de agarrar va a permitirle que yo tenga primero un estímulo básico, porque cambió la presencia del estímulo, o sea, no había nada primero, y ahora le puse algo. Entonces, básicamente tiene que haber primero la recepción. Después de eso, ¿sigo con esta mano o no? Entonces, ahí comienzan a estar mis receptores tónicos. Ahora, lo suelto. ¿Qué pasó? Porque se fue el estímulo. Entonces, esta variación del estímulo, que puede ser sostenido, es lo que va a captar el receptor básico. Eso quiero que le quede súper claro. Por eso, al receptor básico se le suele conocer como un receptor que va a permitir mediar los cambios dinámicos. Mientras que el receptor tónico va a mediar los cambios estáticos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ejemplo claro de un mecanorreceptor con adaptación lenta, tenemos a los discos de Merkel y
a los corpúsculos o terminaciones de Ruffini, mientras que los receptores básicos, ejemplo claro, son los corpúsculos de Meissner y de Pacini. Y aquí está un ejemplo, pero ya más difícil, porque con dibujo. Entonces, miren, observemos rápidamente. Voy a poner punturazo. Miren, aquí tuvimos un estímulo que se mantuvo en el tiempo. Ese estímulo que se mantuvo en el tiempo al inicio generó una modificación, ¿sí o no? Esta modificación permite la activación de un receptor básico, perfecto, pero el estímulo se mantuvo constante. Entonces, desde el inicio, por lo general, de la modificación del estímulo, también se activa un receptor tónico. Y el receptor tónico se mantiene en el tiempo. Una vez que se quita el estímulo, ¿qué va a pasar? Se activa también el plasma. Ahí está, un ejemplo muy claro. Entonces aquí vemos netamente las frecuencias de disparo. ¿Está quedando claro el tema, chicos? Ya, entonces analicen bien esto, por favor. Igual tenemos ahí diapositivas para analizar, con acciones claras. Ahora vamos a analizar los mecanorreceptores. Mecanorreceptores tenemos de umbral bajo, tenemos de umbral alto. Los umbrales altos pueden ser no susceptivos o no nociceptivos. Los umbrales altos, por ejemplo, no nociceptivos, son los que suelen asociarse al tacto propático. Y los de umbral alto, no susceptivos, suelen ser a tactos que generan, por lo general, daño, ¿no? Lo que no es susceptivo. Y los mecanorreceptores de umbral bajo son los que te van a permitir el tacto fino. Porque como tienen un umbral bajo, entonces ante estímulos ligeros van a generar ¿qué cosa? La activación y generación de un potencial de receptor y después un potencial de acción. Listo. Entonces, que quede súper claro. Por lo general, los mecanorreceptores de umbral bajo van a permitir el tacto epicrítico o fino o discriminatorio. ¿Qué es lo mismo? Epicrítico. Que quede súper claro, porque yo sé que ustedes ven el alto y dice discriminativo. Ven el verde y dice epicrítico. Y ven el otro y dice fino. Y dicen, ¿y cuál es cuál? Es lo mismo. Epicrítico, fino o discriminatorio. ¿Está bien? ¿Qué es la capacidad de discernir entre dos? Boom, ya creo que quedamos claros, ya están ya para poder analizar un paciente. Entonces, los mecanorreceptores de umbral bajo van a permitir el tacto epicrítico. Y ya vimos la semana pasada, se van a asociar a fibras aferentes primarias de tipo A beta. ¿Sí o no? Lo vimos la semana pasada. Entonces, son fibras mielinizadas, moderadamente rápidas, ¿sí o no? Tienen mielinización, un buen grado de mielinización y también un buen diámetro. Entonces, tienen esta velocidad. Ahora, los mecanorreceptores de umbral bajo, por lo general, se subdividen en 4. Clásicamente, tenemos las células del Merkel con su neurita, ¿qué más? El corpúsculo de Meissner, ¿qué más? Terminación de Ruffini y el corpúsculo de Pacini. Entonces, lo podemos subdividir por dos cosas. Uno, puede ser subdividido por la localización del receptor, que puede ser superficial o profundo, o también se puede subdividir por el campo del receptor evaluado. Si es un receptor superficial, ¿cómo creen que va a ser su campo receptor? ¿Pequeño o grande? Pequeño. Entonces, cuando tenemos, por lo general, un receptor más superficial, como por ejemplo acá, que está en las papilas dérmicas, entonces van a tener un campo receptor muy pequeño, van a poder hacer más diserción entre dos puntos, más captura de texturas. Entonces, un mecanorreceptor superficial suele ser tipo 1 con un campo receptor muy pequeño. Y el campo receptor de los receptores profundos, ¿cómo debe ser? Más grande. Entonces, yo sé que en la literatura les colocan de múltiples formas. Vamos a usar acá la terminología básica. Si tenemos un receptor superficial y el campo receptor es muy pequeño, entonces es un campo receptor tipo 1. Si es que tenemos un receptor profundo, el campo receptor va a ser más grande, ¿sí o no? Entonces va a ser tipo 2. Y a partir de eso comenzamos a diferenciar si es un receptor de adaptación lenta o adaptación rápida. Adaptación rápida dentro de los superficiales. Ejemplo. Adaptación rápida, pues. Ya. Y adaptación lenta. Ya está acá. Ahí está, para que lo lean. Y adaptación rápida, ¿cuál sería acá? En el profundo. Pacini. Y adaptación lenta.
Por fin. Entonces, cuando vean la clasificación, se van a dar cuenta que dice SA1, que sería slow. Está. No, ¿qué va a pasar? Es lento. RA1 es rápido. Y que dice que es superficial. Entonces, recuerden, chicos, RA. Todo lo que tiene un 1, ¿qué es? Es superficial, por el campo de es pequeño. Todo lo que tenga S, ¿qué es? Adaptación lenta. Muy bien, creo que ya queda claro. Ahora, recordemos, si tenemos un receptor básico, o sea que tiene evalúa variaciones, esos son los que principalmente van a ver vibraciones. Entonces yo les pregunto, ¿qué es vibración? Porque yo sé que ustedes han leído su lectura y he estado traumatizado viendo qué es tacto, qué es vibración, qué es eso, qué parece eso. A ver, ¿qué es vibración? Son olas. Entonces, mira, una vibración es un estímulo rítmico y oscilatorio, es dice la literatura, que se traduce en una onda. Ya está, ya. Cuando ustedes ven el mar, es ola, ¿sí o no? Ya pongamos que cada ola es el estímulo. Si es una ola pequeña, sería adaptación de qué tipo? Lenta. Una ola grande o fuerte, grande, rápido. Ya está, ya. Entonces, vamos a recordar eso. ¿Por qué? Porque según, miren, según el tipo de adaptación, vamos a poder tener la capacidad de evaluar la vibración. Entonces, si la vibración son movimientos o estímulos rítmicos o oscilatorios, yo te pregunto, ¿qué receptor crees que lo va a evaluar? ¿Una adaptación rápida o una adaptación lenta? Rápida, ya quedamos claros, ¿sí o no? Eso análisis nada más. Entonces puede ser Meissner o Pacini. ¿Por qué? Porque estos cambian a partir de la modificación del estímulo. Entonces, si tenemos una vibración de baja frecuencia, la ola pequeñita, ¿cuál sería? Meissner. ¿Por qué? Porque es más superficial. Entonces, esa variación pudo ser percibida, ¿sí o no? Porque la parte superficial lo va a poder percibir. Pero si es, miren, si es un sector más profundo, probablemente requieras una frecuencia mucho mayor. Entonces, aquí me justifica para hablar de la frecuencia, de la vibración. Una vibración puede tener una baja frecuencia o una alta frecuencia. Eso es lo único que quiero que recuerden. Si tiene una baja frecuencia, lo va a captar el receptor que está más superficial. Claro, porque ayuda más a que llegue el estímulo. Si tiene una alta frecuencia, puede llegar hasta la parte profunda. Entonces lo puede captar aquí. Entonces ya creo que quedamos claros, ¿sí o no? Baja frecuencia, ¿quién lo va a captar? Al primero, vibración, ¿quién lo va a evaluar? Adaptación rápida, por lo general. Si es una vibración con una frecuencia baja, Meissner. Si es una vibración con una frecuencia alta, utilizamos química. Ay, no me asusten, ya. Entonces estamos hablando de... Ya, chicos. Entonces, creo que ya hemos quedado claros eso acerca de la vibración. ¿Sí o no? Ahora, claro, esa es la asociación para que ustedes lo entiendan, pero recordemos que al final de cuentas, la forma de vibración, sea baja o sea alta, en sí depende mucho de la estructura del receptor. Hay receptores, como ustedes pueden ver, que tienen muchas capas, como el Pacini, ¿sí o no? Entonces, es muy probable que una vibración de baja frecuencia no va a ganar, ¿sí o no? Aparte de eso, es también el tipo de adaptación. Ya sabemos que la adaptación rápida suele responder a vibraciones. Y la adaptación lenta, más a presión y estiramiento. Entonces, miren, adaptación rápida, vibración. Adaptación lenta, más presión y estiramiento. Adaptación rápida puede ser baja frecuencia, ¿quién lo va a captar? Meissner. Y alta frecuencia, Pacini. Aquí está el resumen del cuadro. Y todas suelen ser fibras de tipo A beta. Ya está. No necesito saber más. Ahora aquí, por ejemplo, tenemos aparte el campo del receptor. Cuando hablamos del campo del receptor, ya hemos dicho, si son superficiales, hay un campo receptor muy pequeño, ¿sí o no? Aquí está, no estoy mintiendo, mira, acá está. Acá está, es muy pequeño. Y cuando son profundos, tenemos un campo receptor más amplio. Y esta también es grande. Ahora, vamos a consolidar todo lo que hemos hecho desde el inicio de clase. Primero que nada,
¿Cuál de estos cuatro piensan que tiene mayor fidelidad espacial? ¿Ah? Meissner, ¿por qué Meissner? ¿Quién ha hecho Meissner? Merkel, ¿por qué Merkel? Recordemos que tanto Meissner como Merkel tienen un campo vector tipo 1. Entonces, por lo general, la fidelidad espacial va a ser mucho mejor, mucho mayor. Mientras que los receptores profundos tienen por lo general la fidelidad espacial como más disminuida, porque el campo receptor suele ser más amplio. Entonces, recordemos, cuando hablamos de un campo de receptor, según su localización, cuando es tipo 2, en el punto central suele haber más estímulo y en los laterales suele haber también generación de estímulo, pero con menor intensidad, como lo que vimos en el lápiz, ¿se acuerdan? Mientras que el campo receptor tipo 1, la diferencia es que por lo general es un campo receptor tan pequeño, pero tan pequeño, que el punto de inicio del estímulo es el punto máximo. Te vas a los bordes y ya no hay estímulo de generación, porque nos estamos yendo a otro campo, ¿me entiendes? Entonces, que quede súper claro. Ahora, quiero aquí que recuerden algunas cosas acerca de cada receptor. Por ejemplo, tenemos aquí a receptores superficiales. Primero tenemos al de Meissner y al de Merkel. El de Meissner hemos dicho claramente que responde a vibraciones de baja frecuencia. Un ejemplo, un cambio rápido de textura. Rapidísimo. Ponte que tú estás caminando y de la nada chocas un poquito, no sé, con un cable, un poquito, pues ya o no, más fácil. Estás caminando y te van a dar tu vuelta del pasaje, rápido, sentiste una textura, ¿sí o no? Una vibración rápida. Entonces, ese estímulo fásico inicial lo sintió quién? El corpúsculo de Meissner. Luego, cuando nos vamos a Merkel tiene estímulos más tónicos, ¿sí o no? Tónicos. Entonces, el corpúsculo de Merkel, miren, quiero que quede claro, tiene la capacidad de, tener campos vectores muy pequeños. Entonces, te va a transmitir discriminado, ¿sí o no? Pero aparte de eso, tiene una adaptación lenta. Entonces, ¿en qué cuestiones se conviene usar el corpúsculo? El disco de Merkel. Texturas, pero texturas cortantes. Por ejemplo, ponte que tú estás intentando aprender braille, como le dije a mis alumnos. Intentes aprender braille y no solamente sentir la textura inicial, sino que ¿qué tienes que hacer? Identificar la forma y a partir de esa forma, ¿qué cosa? Evaluar el grafema, ¿sí o no? Para entenderlo. Entonces, por lo general, usan mucho los discos de Merkel. Ahora, cuando hablamos de estiramiento y presión, estamos hablando prácticamente de las terminales de Ruffini. Y aquí les traigo un ejemplo. Cuando hablamos de las vibraciones de alta frecuencia, tenemos el famoso detector de vientos. ¿Quién es el detector de vientos dentro de la mente de los receptores? Va a ser el corpúsculo de Pacini. Y el detector de vientos me refiero a cambios rápidos que pueden ser de mayor vibración. Un ejemplo, alguna vez hemos estado hablando de creo, ¿no? Así, me dijeron que no. Si han usado, si han usado, no les ha tenido fe. Han usado un pelado, ¿qué pasa? ¿Vibra, sí o no? Está vibrando. Esa vibración es mucho más alta en frecuencia. Y como es más alta en frecuencia, ¿qué corpúsculo está activando? Pacini, detector de eventos. Y como son oscilantes, ¿sería un estímulo tónico o básico? Son oscilantes, son continuos. Claro, son oscilantes, o sea, son básicos. Sube frecuencia, baja frecuencia, sube frecuencia, ¿sí o no? Así es un taladro. Cuando vibra el celular, para los que son más tecnológicos, sienten que vibra, ¿sí o no? Es una alta frecuencia. Entonces, el detector de los eventos de cambio es Pacini. El detector completo para ver detalles finos o de superficie es Merkel. Detector rápido para vibraciones de baja frecuencia, Meissner. Ahorita vamos a ver un ejemplo, tranquilo. Y después tenemos estiramiento, presión, que también funcionan en la propia sección. Entonces, el tacto fino discriminativo, ¿con cuál te ayudaría más? Ya, en sí los cuatro colaboran, ¿no? Claro, los cuatro colaboran. Pero si tú quieres discernir entre dos puntos, sería un cambio fásico, ¿sí o no? Fásico inicial. ¿Y qué te ayudaría? ¿Un cambio receptor más amplio o más pequeñito?
más pequeña. Entonces nos vamos más para Meissen, claro. Ya me entendió, ya por acá ya me entendieron, claro. Porque tenemos una adaptación rápida y aparte de eso necesitamos una discriminación mucho más exacta. Entonces acá está el cuadrito para que diferencien. Ya está. Cambio resultado tipo 1, acá tenemos opciones. Meissen o Mertens. ¿Tiene adaptación rápida? Es Meissen. Adaptación lenta, Mertens. Ahora, sentir la vibración de un taladro ya hemos visto. Sería un evento de alta frecuencia. Entonces, ¿quién lo evalúa? Pacini. Otros ejemplos para que lo analice, pero ya es en la vida real. A ver, vamos a analizar. A partir de todo lo que hemos entendido, ¿qué tipo de estímulos constituyen las siguientes situaciones? Tienen que diferenciarme si es fásico, tónico y qué receptores intervienen. Entonces, 1. Contacto inicial con el relieve de una hoja. Ya, fásico. ¿Qué receptor? Muy bien entendido ya. Hemos visto que es fásico porque es de adaptación rápida. ¿Qué más necesitamos? Que el campo de fuerza sea pequeño, alta resolución. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Meissen. Listo. Aplauso para ustedes, chicos. Muy bien. Listo. Vamos, continuamos. Percepción del retiro de un balón de mano tras lanzarlo. ¿Ah? Ya, fácil. A ver, primero, mira, recuerda la pregunta. Dice, percepción del retiro de un balón de la mano tras lanzarlo. Tenías el balón y lo has lanzado. Fásico, cambió rápidamente. Ya, fácil, ya. Primero, es la percepción de haberlo lanzado, no es el estímulo de tenerlo. Ya, lo lanzaste. Fácil. Ya, ahora me pregunta, cambio de receptor. Tipo 1, tipo 2. 2. Es más amplio, pues, porque estás hablando de pelota. Es un detector de eventos. Ya, más fácil. Tiene detector de eventos. ¿Qué receptor sería? Pacini, listo. Identificación de grafema en el lenguaje braille. Mertens. Claro, pero inicialmente para que tú percibas que estás netamente en el libro braille, tiene que haber textura fácil, ¿cierto? Pero inicialmente puedes usar a Meissen y después para identificar la forma, Mertens. Perfecto. Y ahora, identificar la forma de una moneda. Es forma, recuerden. A ver, saquen una moneda, chicos. Por favor. ¿O no tienen moneda de blanco? No creo. Sí. Ya. A ver, cierren sus ojos y comiencen a palpar. ¿Estímulo tónico o fásico? Tónico. Ah, claro, pero inicialmente para ver la textura, ¿cuál sería? Fásico. Pero para identificar la forma, tónico. ¿Cuál sería? ¿Estamos con tipo 1 o tipo 2? Tipo 1, porque está bien determinar la estructura. Entonces, ¿qué era su forma principal? Aplauso para ustedes. Ya aprendieron que la fisiología, velocidades, no es muy difícil. Ya. Ahora nos vamos a ver tranquilos, porque comenzamos con propios sectores. Ahora, chicos, recordemos. Cuando hablamos de propioceptores, tenemos que analizar acerca de qué estamos viendo. Podemos analizar la propiocepción, únicamente la evaluación estática de la posición, o la sinestesia, que es la detección del movimiento. Entonces, por lo general se van a dar cuenta que para la propiocepción de tipo consciente, podemos hablar de la propiocepción en sí misma o la sinestesia. La propiocepción inconsciente mentalmente es para poder ejecutar y coordinar movimientos. ¿Está bien? Entonces, los propioceptores te ayudan a establecer una posición y pueden ayudarte a respuestas reflejas. Dentro de los receptores de la propiocepción tenemos los siguientes: usos musculares, que pueden ser primarios o secundarios. Aparte, el órgano tendinoso de Golgi y las terminaciones de Ruffini. Ya terminaciones de Ruffini ya lo hemos visto, así que no es necesario que las repitamos, pero recordemos que ve estiramiento. Entonces, recordemos por favor, usos musculares primarios. Cuando tú ves un uso muscular, tienes que diferenciar si es el primario o el secundario. El primario suele nacer a nivel de la bolsa nuclear, como ustedes pueden ver acá. Voy a agregar la imagen para que lo vean.
Como ustedes pueden ver acá, el primario nace de la bolsa nuclear y también puede capturar a ciertas otras estructuras intrafusales. Entonces, cuando hablamos de un uso muscular, es un receptor sensorial que va a recibir información de un uso muscular, que es una fibra intrafusal. Las fibras intrafusales suelen encontrarse de forma paralela a las fibras extrafusales. Entonces, como está paralelo, va a detectar el estiramiento que recibe todo el músculo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la fibra intrafusal paralela tiene la disposición de los usos musculares, y esos usos musculares pueden ser primarios o secundarios. Recordemos, y que quede claro, los usos musculares primarios suelen encontrarse en la bolsa nuclear y forman fibras a nudo espirales, teniendo un diámetro entre 13 y 20 micrómetros, mientras que las fibras tipo 2, fibras en ramillete, son fibras de la cadena nuclear y tienen un diámetro menor. Ahora, la clasificación funcional de ambas fibras es diferente, porque como hemos hablado anteriormente, las fibras de tipo 1A suelen ser de tipo A, alfa. No me hice entender. Al menos muy bien. Entonces, las de tipo 1A son A, alfa, y las de tipo 2, A, beta. Entonces, ahí hay una diferenciación en diámetro y también en grado de mielinización. ¿Cuál es más rápida? Entonces, un uso muscular primario suele ser mucho más rápido en la transmisión de información. El primario y el secundario un poquito más lento. Entonces, a partir de esto vamos a conocer las características de cada uso muscular. Hemos dicho que cuando un receptor tiene la capacidad de reducir sus potenciales de acción, pero demora mucho o no lo hace, es un receptor de tipo fásico-tónico. Tónico. Pero, porque recuerden, tiene la capacidad de reducir, pero si no lo hace, ¿qué es? Es tónico, porque de forma constante mantiene los potenciales emitidos, ¿sí o no? Entonces, que quede claro, por lo general, todos los receptores propioceptivos suelen ser tónicos. Y ahí lo pueden ver, porque dice SA, ¿cierto? Y S era adaptación lenta. Ahora, vimos en la diapositiva anterior que cuando hablamos de una adaptación lenta, solemos hablar de un estímulo tónico, pero aparte también se le consideraba como un fenómeno estático. Entonces, aquí aplica bastante lo de los fenómenos estáticos en los propios sectores. Hay algunos de los propios sectores que también tienen respuesta a fenómenos básicos y por tanto tienen alta sensibilidad dinámica. Un ejemplo claro es el uso muscular primario. Entonces, chicos, recordemos, los receptores tienen adaptación lenta o rápida. Lenta, y por tanto, si hay un estímulo presente, van a seguir lanzando potenciales de acción. Ya está, que quede claro. Pero, aparte tenemos a los usos musculares primarios que pueden tener alta sensibilidad dinámica, que es lo mismo que decir que cuando inicie el estímulo va a lanzar más potenciales de acción en frecuencia, y cuando se acaba, igual. Entonces, van a ver en algunas literaturas que cuando hablamos de un uso muscular primario, suelen decir que tiene una adaptación dual. ¿Por qué? Porque miren acá. Aquí hubo el factor de estiramiento, que es el estímulo de inyección de la activación del uso muscular. Entonces, acá hubo estiramiento, que es el que va a estimular al uso muscular. El inicio del estiramiento generó muchos potenciales, ¿sí o no? ¿Vieron? Muchos más potenciales. Entonces ustedes me dirían, doctor, entonces es fácil, ¿sí o no? Pero el estiramiento se mantuvo y también siguió lanzando potenciales de acción. Entonces, recordemos, los propioceptores suelen tener actividad tónica, pero tienen alta sensibilidad dinámica. Entonces, cuando modifica el estiramiento rápidamente, llámese un estiramiento rápido o que se deje el estiramiento, generaría más frecuencia de potenciales de acción, o sea, más cantidad de disparos. ¿Entendieron eso o se perdieron? Nos perdimos. Ya, realmente dice, bueno, ya, a ver. Miren, que quede claro. Cuando estamos hablando de los propioceptores por lo general tienen una adaptación lenta. Ya, que quede claro. O sea,
¿Qué significa adaptación lenta? Si hay el estímulo, de forma constante va a emitir un potencial de acción. Ya, eso queda muy claro. O sea, es un estímulo tónico, un tónico, ¿sí o no? Ya. Todos suelen cumplir con eso, pero las fibras de tipo 1A, que son los usos musculares primarios, suelen tener una actividad dual, porque al iniciar y al acabar el estímulo van a lanzar más frecuencias de disparo. Entonces le dan una conferencia de que el tipo 1A pueda responder a los cambios dinámicos. Ya, ahora sí, entonces recordemos, el 1A tiene una actividad dual, pero la adaptación es tónica de forma constante, o sea lenta, pero aparte de eso, si hay un cambio repentino, va a aumentar sus frecuencias de disparo. O sea, tiene una sensibilidad dinámica. Pero el tipo 2, que es el otro tipo de uso muscular, ustedes pueden ver, miren, que entre el estímulo y de manera constante sigue con potenciales de acción, ¿sí o no? ¿Hubo una respuesta básica? No, solamente todo. Pero en el 1A sí parece una respuesta básica, ¿sí o no? Pero también hay una respuesta tónica. Entonces, quede claro, los únicos propioceptores con capacidad de detectar la variación dinámica son los 1A. Los otros propioceptores únicamente detectan estímulos tónicos, o sea, son de adaptación lenta, constante. ¿Está bien? Bien. Ahora tenemos también el órgano tendiноso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi, recordemos que va a tener como estímulo principal la variación de la fuerza muscular. Y como ustedes lo pueden ver acá, se encuentra al nivel del tendón. ¿Qué es lo que va a hacer el órgano tendinoso de Golgi? El órgano tendinoso de Golgi, por lo general, va a detectar una alta tensión en el tendón y a partir de esto va a emitir una respuesta, que es potenciales. Estos potenciales se van a percibir a nivel del sistema nervioso central, pero también pueden ser una percepción inconsciente y consciente. Entonces, recordemos, por lo general, la función del órgano tendinoso de Golgi es múltiple. Dentro de ellos, 1, detección de la tensión a nivel de los tendones. Eso permite una función protectora, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Así que esta semana apenas se vienen los monitores. Porque este órgano tendinoso de Golgi te sirve para ver el reflejo miotático inverso, que seguro ya lo han leído, ya, pero algunos ya recuerdan algo. El reflejo miotático inverso, ¿qué es lo que hacía? Protegía el tendón de qué? De que se rompa, ¿sí o no? Entonces reducía la tensión. Entonces recordemos, el órgano tendinoso de Golgi evalúa la tensión y la fuerza muscular. Y lo que va a hacer justamente es enviar la información tanto por las vías propioceptivas conscientes como inconscientes. Dentro de las inconscientes van a las que van al cerebelo y también a las que permiten un circuito reflejo local. ¿Está bien? Finalizando esta diapositiva, recordemos que los usos musculares permiten evaluar bastante el grado de alteración de la articulación. Ahora, esto me da un concepto adicional. Pregunta, ¿ustedes dónde creen, en qué lugar o en qué músculo creen que requieren más usos musculares? ¿Ah? A ver, ¿quién dijo los dedos? ¿Alguien dijo los dedos? Eso, pero no por la discriminación, sino porque recuerda que acá requieres un movimiento fino. Y si requieres un movimiento fino, debes detectar qué cosa. Mucho mayor la situación espacial del dedo. ¿Sí o no? Entonces, los músculos que permiten un movimiento fino requieren más cantidad de usos musculares para poder determinar el grado de angulación y a partir de eso hacer una buena actividad motriz. Ejemplo, los músculos que van a inervar a tus deditos para poder escribir. ¿Está bien? Está fácil, ¿sí? La verdad es súper fácil. Ya. Y aquí analizamos un poquito más. Recordemos, propioceptores del uso muscular, ¿a qué responde? Al estiramiento. Miren acá, músculo estirado, potenciales de acción. Músculo contraído, poquito, pero tienen una respuesta de tipo tónica, porque son de adaptación lenta. Muy bien. Estímulo, tensión muscular, ¿qué sería? El órgano tendinoso de Golgi,
que responde directamente a la fuerza y la tensión muscular para los reflejos miotático inversos. Como el de acá, este es el reflejo miotático inverso. Pero eso ya lo vamos a ver más la siguiente semana. Entonces, por favor, chicos, estudien bien los receptores para analizar bien la siguiente semana y que no tengan dificultades. ¿Alguna duda hasta acá? No. Resumen, ya que más quieren, chicos. Todos los receptores juntos. Ahí está. Tienen los propioceptores. Aquí están sus usos musculares primarios, secundarios, el órgano penoso de Golgi, las terminaciones de Ruffini. Y luego tenemos a los mecanorreceptores de umbral bajo, porque permiten el tacto epicrítico fino discriminativo. Excelente, ya están analizando. Muy bien. Entonces, y acá también hemos colocado las filas a delta y sé que vamos a ver la vía termoalgéstica y el tacto protopático. Consolidación. Ya que más quieren, ya, las filas, dice el doctor Ishimita. Entonces, chicos, consolidación. ¿A qué nos referimos con una adaptación lenta y rápida? ¿Ah? Muy bien. ¿En cuánto va a demorar para poder reducir los potenciales de acción emitidos? Adaptación rápida sería uno que rápidamente cae en sus potenciales. Adaptación lenta se mantiene, o sea, de forma tónica, estática, y el rápido es fásico, dinámico. No se olvide. ¿Cómo se expresa la intensidad de estímulo de las aferencias primarias? ¿Ah? Por la frecuencia de potenciales de acción. Muy bien, o sea, la cantidad de potenciales de acción. Ahora vamos a acercarlos un poquito para que piensen. Clasifique los siguientes receptores acorde a su tipo de adaptación. Ya, fácil, ¿no? Yo sé cuál es lento o rápido. Lento, porque los receptores son lentos. Listo. Para el receptor. Tónico fácil. Tónico. Muy buen análisis, es tónico. ¿Por qué es tónico? Porque si bien hay cambios variables de la presión, bueno, netamente de la distensión, ¿qué es lo que va a pasar? Van a sostener para poder tener una respuesta primaria, ¿sí o no? Claro, ¿se acuerdan? Si sube mucho el volumen, ¿qué va a pasar? Tiene que aumentar el tono oral, ¿sí o no? Ahora, si baja mucho el volumen y aumentar el tono simpático. Entonces, varoreceptores tienen un estímulo tónico. Y claro, puedes aumentar las frecuencias de disparo cuando hay una variabilidad muy intensa. Entonces, recordemos, es tónico porque de forma constante lanza estímulos, pero podría tener una variabilidad igual. Muy similar a lo que vimos en el 1A, ¿se acuerdan? Entonces, chicos, a repasar, está creo que es sencillo, no está muy difícil. Ya, y nos vamos con la parte mucho más interesante, que es la vía neuroanatómica. Pero yo estoy seguro que ustedes ya lo dominan porque lo han visto con el doctor Rice, ¿no? Entonces vamos a resumir nada más. Recordemos que las vías de taquicardia, vibración y propiocepción consciente suelen movilizarse por la columna dorsal. Que suelen ser por el fascículo gracílico y el uniforme, ¿sí o no? Entonces, tacto epicrítico creo que ya lo definimos. Vibración, yo sé que algunos han leído en sus lecturas palestesia, ¿sí o no? Ya, palestesia es la capacidad de procesar una vibración. Entonces cuando dicen palestesia, ¿qué significa? Que no es capaz de procesar la vibración, así es simple. Entonces, palestesia o vibración les pueden asociar bastante a cordón posterior. Y aparte la propiocepción consciente, porque la inconsciente es por las vías espino-cerebelosas. Entonces, chicos, recordemos, acá hemos puesto fibras alfa. ¿Qué fibras alfa pueden transmitir información en esta vía? Uy, lo he dicho hace un ratito. El uso muscular primario y también el órgano tendinoso de Golgi, porque es una fibra de tipo 1B y el otro 1A. Uso muscular primario es 1A y el órgano tendinoso de Golgi 1B. Listo. De mira, fibrasa alfa que viene para el cordón posterior. ¿Hicieron sinapsis en médula?
¿Pero ves sinapsis acá? No, porque tiene que ascender al núcleo. ¿Qué núcleo es? Grácil puntiforme. ¿Dónde está? En el bulbo. Entonces recordemos, miren, la fibra A alfa que suele medir de propiocepción viene por los cordones posteriores asciende. Y las fibras A beta, ¿por qué se acaba A beta? ¿Qué información se transmite por fibras A beta? De la mecanorrecepción. ¿Se acuerdan? Porque son fibras de tipo 2. Entonces, esas fibras ascienden por el cordón posterior. Y en el cordón posterior van a ver que va a haber una distribución también somatoscópica de la información. Llegando a que la parte más medial se va a ocupar de los segmentos inferiores. O sea, de la parte de las extremidades inferiores hasta el tórax inferior. Mientras que la parte más lateral se va a asociar a qué segmentos superiores, hasta la parte cervical. Porque la parte de la cara aquí no ve epigénita. Entonces hace su sinapsis con su segunda neurona en el núcleo grácil y cuneiforme que se encuentra a nivel de bulbo. El núcleo grácil, ¿qué información transmite? Miembros inferiores y del tórax inferior. Y el cuneiforme superiores hasta la parte cervical. Asciende, miren, hizo sinapsis en su segunda neurona. De esa segunda neurona nacen neuronas de proyección o interneuronas. Proyección. ¿Y cuál era la diferencia? Lo vimos la semana pasada. La de proyección tiene una acción larga. Entonces, aquí la neurona de segundo orden asciende, pero primero va a decusar. A esta decusación es por las fibras acuatas internas. Fibras acuatas internas. Entonces, decusa y luego forma el menisco medial. Y luego se va a su tercera neurona, que es el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Y el núcleo ventro-posterolateral del tálamo, como ustedes pueden ver, la región medial va a tener información de la extremidad superior, mientras que la información lateral del tálamo estamos hablando, es de miembros inferiores. Y después la información llega hacia la corteza somatosensorial, siendo que la región medial de la corteza somatosensorial primaria va a evaluar qué tipo de estímulos, ¿de dónde? De las extremidades inferiores. Y la porción lateral y dorsolateral, miembros superiores y también la cara. Listo. Entonces, la disposición de las fibras estipula cómo será la distribución somatópica de la corteza. Y nos vamos a espinocerebelosa. Pero eso ya lo pueden leer en neuroanatomía, eso no tiene que ver con el tema del día, pero todo bien, claro. Pero recordemos que ahí está para que lo puedan leer. Ah, ya sé que voy a preguntar. Muchas gracias. Lean, chicos, ahí está un resumen. Ya, no piden más también. Pero acá la información que quería explicarles, que tiene que ver con bastante fisiología, es que la información derivada del tracto espinocerebeloso va a terminar a nivel de los núcleos cerebelosos. Y además recordemos que en el cerebelo hay una región que se encarga bastante de la coordinación motora. Y hemos dicho que eso tiene que ver con la propiocepción inconsciente, ¿sí o no? Entonces forman una estructura subsomatotópica a nivel del espinocerebelo, que suele ser la región del vermis y paravermis, o sea, en la parte que está cerca, o sea, al costadito del vermis. ¿Se acuerdan qué es el vermis, no? Ah, ya, no me asusten, me lo he asustado. Entonces, recordemos, toda la información propioceptiva e inconsciente termina en los núcleos cerebelosos y en el espinocerebelo, específicamente en la región vermiana y paravermiana. Y tiene ya eso una estructura somatotópica para la coordinación muscular. Y a partir de eso lanzan eferentes mediante las fibras de Purkinje. Pero esto ya lo vamos a ver cuando veamos los tractos cerebelosos la siguiente semana, en coordinación motora. Y con un músculo somatotópico. Un tema súper interesante que tenemos que entender. Ya hemos analizado cómo vino la información, cómo se procesó y ahora cómo se interpreta. Es lo que necesito que lo entiendan, es fisiología. Entonces, chicos, recordemos, a nivel de netamente la corteza somatosensorial primaria, podemos tener una interpretación distorsionada. Esta representación distorsionada va a depender de el tamaño del campo de receptor de cada fibra y de la densidad de receptores. Y también depende de qué, de si hay o no convergencia. Ya hemos visto, ¿sí o no? Van a darse cuenta que las áreas que tienen mayor resolución espacial
van a tener mayor cantidad de neuronas corticales. Y por tanto, podemos justificar que si hay más neuronas corticales, hay mayor discriminación espacial de esas estructuras. Entonces ustedes van a ver que el cuerpo distribuido en la corteza somatosensorial no es proporcional, ¿o sí? ¿O es normal que tengas aquí los labios como si le hubieras puesto ácido hialurónico? No es normal, ¿sí o no? Está distorsionado. ¿Y esta distorsión por qué viene? Porque en la parte de los labios debe haber mayor receptor. Entonces, como hay más densidad de receptores, ¿cómo van a ser los campos receptivos? Más pequeños, y por tanto hay mayor discriminación espacial. ¿Qué otra estructura ven ustedes que es muy grande en comparación de su estructura en el cuerpo? Dedos. Conclusión: los dedos tienen campos receptivos más pequeños con mayor densidad. Entonces se van a dar cuenta que el tamaño del campo receptor periférico tiene una relación inversa con la agudeza sensorial y con la representación cortical. Pero todo esto lo que hace es justificar la representación distorsionada. No justifica la existencia de un homúnculo somatotópico. Les digo por qué, porque el día de ayer les tomamos una pregunta y creo que hay unos alumnos que me estaban preguntando por qué no tiene relación. El homúnculo somatotópico existe ¿por qué? Porque hay neuronas corticales que reciben información desde la periferia, ¿sí o no? Por eso es que tú tienes una distribución somatotópica de la sensitividad a nivel corporal, a nivel cortical. Pero para tú justificar la distorsión de esta estructura, miren, la distorsión de la percepción visualizada, tienes que evaluar ahí sí la sensitividad a nivel periférico. ¿Está bien? Entonces no confundamos la representación del hecho mismo de por qué hay un homúnculo somatotópico. El homúnculo somatotópico está, ¿por qué? En la corteza, porque hay neuronas corticales que reciben información de toda la vía, ¿sí o no? De toda la vía, principalmente acá, táctil-pirítico. Entonces, como hay neuronas corticales, se perdieron. Sí, ya, a ver, vamos. Primera neurona, ¿dónde era? Ganglio de la raíz dorsal. Segunda neurona, núcleo grácico cuneiforme. Tercera neurona, tálamo ventro posterolateral. Ya. Hasta ahí quiero que ustedes se quedaron. ¿Sí o no? Ya. Recordemos que. Miren el tálamo. La información que viajó al tálamo tuvo una estructura. O sea, netamente se va a definir que una porción se encarga de la extremidad superior y otra se encarga de la extremidad inferior. La densidad de las finanzas depende también de la cantidad de receptores, ¿sí o no? Ya. Esta información del tálamo también viaja por circuitos hacia una neurona cortical. Eso quiero que recuerden. Entonces, mira, para tú... se pasó. Para tú evaluar, chicos, miren, para tú evaluar la existencia de un homúnculo somatotópico en la corteza significa que la información periférica llegó hasta la corteza. Eso es lo que lo justifica. O sea, existe un homúnculo en la corteza, ¿por qué? Porque la información llegó hacia la corteza por las múltiples sinapsis existentes, ¿sí o no? ¿Hasta cuántas sinapsis? Dos sinapsis por ¿cuántas neuronas? Claro, 3 neuronas. Y luego llega una tercera sinapsis en la corteza, ¿sí o no? Ya está, ya creo que lo entendieron. Entonces, la distorsión de este homúnculo, eso sí es justificado ¿por qué? Por la densidad de receptores periféricos. ¿Está bien? O sea, mientras tú tengas campos receptivos más pequeños, ¿qué es lo que vas a pasar? Vas a tener mayor área cortical, porque tienen mejor resolución espacial. Ya está. Creo que ahora sí ya estamos, ¿no? Ya. Ahora, ustedes van a ver que el sistema de cordón posterior lemnisco medial tiene una convergencia limitada. Por tanto, la información que viene del periférico suele llegar intacta hacia la corteza. Pero el sistema anterolateral, que ve la situación termoalgésica, sí tiene mayor convergencia. Por eso, localizar un punto de dolor a nivel periférico podría incluso ser visceral, por la convergencia sináptica. Lo vamos a ver en un ratito, tranquilos. Entonces, miren, la convergencia te da, ¿qué cosa? Si hay menos convergencia, ¿qué significa?
hay más resolución espacial. Si hay más receptores periféricos, hay más resolución espacial. Si el campo receptor es más pequeño, más resolución espacial. Entonces yo veo estos músculos y puedo decir, la boca y los dedos tienen mayor cantidad de receptores. Tienen campos receptores más pequeños. Aparte tienen menos convergencia. Listo. No hay mucho para pensar. Y aquí te damos la justificación. Ustedes pueden ver aquí el umbral de discriminación de 2 puntos en milímetros. Y podemos ver que puede ser hasta menos de 5 milímetros en que los dedos pueden discriminar. Y eso lo hemos visto en la práctica, ¿sí o no? Y luego también vemos los labios. Acá, por ejemplo, labio superior tiene una gran cantidad de discriminación de 2 puntos. Pero luego nos vamos a la espalda. Y el hombro, por ejemplo, el hombro, espalda, por acá. Entonces, tenemos una mayor distancia para poder diferenciar 2 puntos. Porque lo puedes percibir como 1. Eso ya lo hemos visto en las diapositivas previas. Entonces, algo que ya tiene que recordar en la parte anatómica también es esto, es que la región medial de la corteza somatosensorial, o sea, la que evalúa o recibe información de la extremidad inferior, se irriga por la arteria cerebral anterior, mientras que la información dorsolateral y lateral se irriga por la arteria cerebral media. Y por eso es que cuando tienes un DCB de arteria cerebral anterior, puedes tener hipoestesia plural. Ahí está, pues, miren, en el homúnculo. Pero cuando te falla o ha pasado algo, suele ser en media, suele ser más en la cara y en el brazo. Entonces tiene espacio braquial. Ahí está tu justificación fisiopatológica por localización. Entonces ya entendiste ya. Parte dorsolateral y lateral. B, cara y extremidad superior. Parte medial, B, extremidad inferior. Ambas se irrigan por diferentes arterias. La parte medial por arteria cerebral anterior y la parte lateral por arteria cerebral media. Bueno, chicos, podemos darles un break, ¿está bien? Antes de ver los receptores. Chicos, vamos a seguir y ahora vamos a comenzar a analizar netamente nocicepción. O sea, vamos a ver las vías termoalgésicas. ¿Está bien? Entonces, primero para eso vamos a evaluar los receptores. Comenzaremos con receptores de tipo nociceptores. Estos estímulos pueden ser mecánicos, térmicos y químicos. Y nos vamos a dar cuenta que los estímulos de tipo mecánico, por lo general, va a ser detectado por mecanonociceptores. Entonces, recordemos, al inicio del desarrollo hay mecanorreceptores de umbral bajo y mecanorreceptores de umbral alto. Los de umbral alto, por lo general, se van a asociar al tacto protopático, pero también al tacto que duele, o sea, netamente al daño tisular, los umbral alto. Entonces, los estímulos mecánicos se detectan por mecanonociceptores, que es lo mismo que decir mecanoreceptor nociceptivo de umbral alto. Tenemos estímulos térmicos, el cual va a permitir un umbral de percepción del dolor por calor que es de aproximadamente 45 grados centígrados. Vamos a evaluar que los termorreceptores pueden ser receptores térmicos de frío, de calor y también asociados a la nocicepción, o sea, dolor generado por la temperatura. También puede ocurrir. Y tenemos estímulos químicos. Nos vamos a dar cuenta que los estímulos químicos más van a estar asociados a las fibras de dolor leve y crónico, que son las fibras tipo C, que son amielínicas. Entonces, recordemos, ¿cómo estimulamos directamente a un terminal? Porque recordemos que la fibra del receptor del nociceptor y del termorreceptor suelen ser fibras nerviosas con terminal libre, no están encapsuladas, no tienen una célula especializada, son terminal libre. Entonces, en esa zona puede haber, por el daño mismo del tejido, un estímulo directo que generaría una excitación. La excitación puede ser mediada por serotonina, histamina, cantidad de potasio, ácido, reticulina, enzimas, etc. Un montón de cosas pueden generar el estímulo nociceptivo. Ejemplo, a ver, vamos a pensar, ya ustedes han llevado bioquímica, ¿no? Sí, porque ya están acabando bioquímica. Entonces, a ver, pregunta, si estamos en un estado anaeróbico, vamos a pensar que hay una isquemia, un infarto de otro paciente. ¿Qué va a aumentar? Ácidos,
¿Sí o no? Ácidos. Porque el tejido que está con isquemia produce ácidos orgánicos. Ejemplo, ácido láctico. Ácido láctico, ¿sí o no? Por ejemplo. Entonces, los ácidos pueden inducir dolor. Por eso es que tu paciente le dice, ay doctor, me duele el pecho. ¿Eso por qué es? Es por una estimulación del dolor mediado por un estímulo químico. Ahí está. Entonces recordemos, el dolor puede ser mediado por un estímulo mecánico, térmico o químico. Químicamente tenemos el ejemplo. Ahí tenemos muchos de estimulación directa. Pero también puede haber sensibilizadores. Los sensibilizadores son los que van a regular el umbral. Lo pueden bajar y si lo bajan va a ser más susceptible al dolor. ¿Está bien? Entonces, recordemos nuevamente, los nociceptores y los termorreceptores suelen ser fibras nerviosas con terminaciones libres. Ese es un receptor. Y a partir de esa zona, dependiendo del daño, pueden estimularse por diferentes estímulos o pueden ser netamente por canales catiónicos, que vamos a ver a continuación. Entonces, los nociceptores van a tener diferentes tipos de fibras. Tenemos clásicamente las fibras A delta y las fibras de tipo C. Las fibras A delta se asocian a un dolor agudo, punzante o eléctrico, y este dolor agudo va a permitir un reconocimiento de localización. Lo importante de las fibras A delta es eso, es que va a pertenecer al tracto neuroespinotalámico y por tanto va a permitir la localización y conciencia del dolor. Mientras que las fibras tipo C son fibras lentas para el dolor crónico, urente, ese dolor que se debe a un sufrimiento y disociado de destrucción. Aparte, las fibras C, por las vías paleoespinotalámicas, tienen una gran asociación emocional. Entonces recordemos, las fibras tipo C son lentas y crónicas. ¿Por qué son de transmisión lenta? Fácil. Congestión tipo C, ¿cómo está el grado de mielinización? No hay, pues porque no hay mielina. Entonces las fibras de tipo C son fibras amielínicas y por tanto son de localización imprecisa. Porque no van a llegar específicamente a la corteza y decir, esta zona es la que te duele. No, así no es la fibra tipo C. Pero la fibra delta tiene una distribución somatológica a nivel del núcleo beta del tálamo y a nivel de la corteza. Entonces, recordemos, fibras A delta, dolor agudo y aparte permite una reacción rápida. Porque como es un dolor agudo y es mielinizada, va a permitir que la información llegue rápido hacia el cerebro y por tanto tú tengas una respuesta. Eso es la fibra A delta. Su neurotransmisor principal es el glutamato. Y luego tenemos las fibras tipo C, que pueden usar como neurotransmisor a la sustancia P y al glutamato. Y aparte, recordemos, las fibras tipo C se asocian a un sufrimiento prolongado y también se deben a una destrucción del tejido. Cuando hablamos de un nociceptor y en vez de la transducción, hemos dicho que la transducción es que tú transformes el estímulo que pudo haber sido mecánico, químico, térmico, ¿en qué? En energía eléctrica, en un impulso eléctrico. Esa transformación depende mucho de canales. En este caso, los nociceptores van a tener muchos canales iónicos dependientes de la familia TRP, siendo que TRPV1 va a permitir la señal de capsaicina. ¿Dónde se encuentra la capsaicina? En lo picante. Entonces recordemos lo que les dije la semana pasada. El sentir picante es dolor o gusto. Dolor, ya está. Entonces el hecho de sentir picante es dolor. Se justifica acá, en este canal iónico, que es dependiente de la familia TRP. Ahora tenemos también otros canales iónicos como el TRPV2, TRPA1 y son sensibles a cambios de temperatura. A partir de eso vamos a ver que tenemos una cierta adaptación. Yo te pregunto, ¿la adaptación tras el dolor sería básico-tónica? Recordemos. Si sería básica, yo te pregunto, una vez que te haces una herida, ¿te duele constantemente o te deja de doler? Duele, ¿sí o no duele? Entonces la adaptación del tipo de dolor debe ser a veces nula. Entonces constantemente, mientras haya el daño, ¿qué va a haber? Dolor. Por tanto, recordemos, por lo general, vamos a tener dolor.
Pero hay fenómenos de sensibilización. Cuando esa sensibilización es periférica, suele acercarse a hiperalgesia. ¿Qué significa hiperalgesia? El estímulo nociceptivo te genera más dolor de lo normal. Entonces, la hiperalgesia, ¿de qué depende? De sensibilización periférica. Y por lo tanto, ¿qué pasó con el umbral? Bajó. Y si bajó, sigue siendo un estímulo doloroso. Y ese estímulo doloroso generó más dolor del que se suponía. Esa es una hiperalgesia. Ahora nos vamos con alodinia. Alodinia es otro fenómeno, pero es con sensibilización central. ¿Qué es lo que pasa? Un estímulo inocuo, como es simplemente el roce de la piel, puede generar dolor. Entonces, alodinia es el dolor que se ocasiona ante un estímulo inocuo. ¿Es doloroso? No. Por ejemplo, te pones la ropa y te duele una zona. ¿Es normal? No. Pero te tiran un lapo, ¿duele, sí o no? Entonces, ese va a ser un estímulo doloroso. Entonces, recordemos, hiperalgesia. No hagan práctica. ¿Qué están haciendo el dentista que quieren hacer un lapo? Ya, recordemos, hiperalgesia, chicos, ¿qué es? Dolor, pero es desproporcional. ¿Y cómo es el estímulo? ¿Inocuo o nociceptivo? Nociceptivo, perfecto. ¿Y alodinia? Es un estímulo inocuo que generó dolor. Listo. Ya podemos diferenciar. Ya pueden hacer su diagnóstico con sus pacientes. Así de simple es dolor. No vamos a ver tampoco tanto el dolor porque esto lo van a ver en fisiopatología. Únicamente vamos a ver fenómenos fisiológicos del dolor. Entonces vamos a ver termorreceptores. Cuando hablamos de un termorreceptor, tenemos termorreceptores de frío, de calor y también nociceptores de calor y de frío. Los receptores de frío por lo general van a tener ante un estímulo inocuo entre los rangos de 17 a 35 grados, siendo con un pico de 34 grados. ¿Qué fibra transmite este receptor de frío? Por lo general son las fibras A delta, pero en la literatura también menciona que pueden ser las fibras tipo C. Pero recordemos, principalmente A delta. El receptor de calor suele oscilar como un estímulo inocuo entre los 30 y 49 grados. Transmite por fibras tipo C, amiolínicas. Y los nociceptores van a depender. Pueden ser A delta y pueden ser C. Pero los nociceptores se van con rangos mayores y superiores. Si estamos hablando de cuando el calor duele, es por encima de los 45 grados. Cuando el frío duele, por debajo de los 17 grados. Y los termorreceptores también se van a asociar a canales específicos. Por ejemplo, en base al calor inocuo se siente por el canal TRPV3, que oscila en estos rangos, y el TRPV4 que oscila en estos rangos. Y el frío inocuo con el canal TRPM8, que van a ser sensibles a la recuperación. Ahora, yo les pregunto, ¿los termorreceptores tienen adaptación? A ver, acá hay una cosa, porque hemos visto que cuando hablamos de dolor hemos dicho que la adaptación es prácticamente nula, sigue lanzando potenciales, ¿sí o no? Pero en los termorreceptores sí hay una adaptación inicial, pero no llega a ser al 100%. ¿No les ha pasado hoy día que ha hecho calor? Que han salido a su casa, de forma inicial pasado, un calor insoportable, ¿sí o no? Y después te acostumbraste. Entonces hubo una adaptación, pero ese acostumbrarse no generó que el bochorno se vaya, ¿sí o no? Sería un ligero malestar, ¿o no? Ya. ¿Estás seguro? Recordemos que estamos hablando de termorreceptores. ¿Qué tiene que ver la fibra muscular con un termorreceptor? La adaptación es un fenómeno no solamente de fibras musculares o de fibras cutáneas. La adaptación es un fenómeno que puede haber en todos los receptores. La adaptación ya les he dicho que es la capacidad de reducir su impulso. Entonces, en este caso, la adaptación de los termorreceptores suele ser existente, pero no llega al 100%. O sea, no llegan a desaparecer los potenciales. ¿Está bien? Por eso es que les dije, un día caluroso como hoy, estaban en su casa fresquitos, no querían salir de su cama, estaban escuchando la clase de neurotransmisores, ¿sí o no? Yo confío en que lo han hecho. Entonces, ¿qué pasaba? Salieron de su casa y ¿qué pasó? Sintieron este calor horrible, ¿sí o no? Luego de eso, bueno, sabían que tenían que venir a escuchar esa clase para que aprendan y se acostumbraron a ese calor. Pero eso no significó que se vaya el bochorno, ¿sí o no? Entonces,
Eso me justifica por qué el termorreceptor tiene una adaptación, pero no llega al 100%. Entonces suele haber adaptación, pero sí va a haber potencias de disparo, o sea, frecuencia de disparo. ¿Está bien? Ahora, acá tenemos una diferenciación. Este es un mecanorreceptor no susceptivo de umbral alto. Ya hemos hablado que los mecanorreceptores pueden ser de umbral alto o umbral bajo. Umbral bajo permite el tacto epicrítico y umbral alto permite la captación de dolor o el tacto grosero. Entonces, en este caso, ha habido daño tisular. Para que un mecanorreceptor no susceptivo se active, tiene que haber habido daño tisular. Y ahora, la diferencia es, y los mecanorreceptores no susceptivos de alto umbral sirven netamente para el tacto grosero, que es el tacto protopático, que es netamente sentir la existencia de algo encima de tu cuerpo. Por ejemplo, la misma ropa que la tienes puesta es el tacto protopático. ¿Sí o no? Entonces, ahora lo diferenciamos del termorreceptor. Ustedes pueden ver que el estímulo, cuando hablamos de un mecanorreceptor no susceptivo de alto umbral, es constante, ¿sí o no? Y lanza potenciales de acción. Mientras que en el termorreceptor, mientras te acercas más al estímulo de variación de temperatura, van a aumentar las frecuencias de disparo. Entonces, por tanto, recordemos, una vez que haya daño tisular en el termorreceptor, generamos más frecuencias de disparo. Entonces, el daño tisular genera que haya constantes frecuencias de disparo en el termorreceptor. Y luego nos vamos a analizar algo interesante, que es la parte de los dermatomas. Los dermatomas saben que es una superficie cutánea que está inervado por lo general por una misma espinal, de un segmento. Entonces, por lo general hay dermatomas específicos que te dicen de acá a acá es el 7, de acá a acá es el 8 y sigue avanzando, ¿cierto? Entonces, aquí ¿cuál es lo interesante? Fisiológicamente, debido a que los procesos periféricos se superponen, es que una lesión de un nervio espinal específico no va a generar anestesia total de un dermatoma completo. ¿Por qué? Porque los nervios periféricos en sus ramas sensoriales se superponen, y ya hemos hablado de eso en la parte inicial. Entonces, como hay superposición, entonces la ausencia de un nervio, de la función de un nervio, puede verse complementada por los nervios adyacentes. Ahí está la justificación. Y algo anatómico que nunca pueden olvidar es la parte de las referencias. Por ejemplo, T4 va a estar específicamente cerca de los pezones y el ombligo suele estar en el segmento derivado de Lis. Luego vamos a hablar de dolor referido. Ya hemos hablado bastante acerca de los fenómenos de convergencia sináptica y divergencia. ¿Sí o no? Divergencia, ¿qué permitía? Amplificar una señal, y convergencia lo sintetizaba. ¿Sí o no? Y cuando hay convergencia, después ¿qué va a pasar? Hemos hablado de que se interpreta el cerebro como si fuera una misma señal. Entonces vamos a darnos cuenta que las fibras viscerales suelen converger en la segunda neurona de la vía termoalgésica. Y esta convergencia suele ser también con las fibras somáticas. Entonces, como hay una convergencia de una fibra somática y de una fibra visceral, ¿qué va a pasar? El cerebro va a interpretar que la localización del dolor, ¿dónde se genera? En la región somática. Entonces, eso justifica por qué a veces cuando tu paciente te dice que le duele el omóplato por debajo del omóplato derecho, y después dices, es una colecistitis. Pero tú dices, pero ahí no es el órgano, es netamente por la convergencia. Ya recordemos, cuando hablamos de dolor referido, por lo general significa que hay un dolor visceral que se siente ¿dónde? En un segmento cutáneo, somático. Entonces, ¿eso se debe a qué? A que hay convergencia en la segunda neurona. Y ahí lo estamos viendo. Entonces, recordemos, chicos, básico, la convergencia sináptica. Si no hubiera convergencia, ¿ustedes creen que podría existir este fenómeno de dolor referido? No, porque tendría una vía específica, ¿sí o no? Recordemos, si hay convergencia, ¿va a haber gran resolución espacial? No, esto lo justifica. La presencia de convergencia sináptica quita la resolución espacial. Es por eso que tú no dices, doctor, me duele netamente la vesícula. Dices, doctor, me duele tu paciente te dice, ¿sí o no? Entonces tú vas a darte cuenta, por ejemplo, una colecistitis se inflamó
y por cercanía a nivel del diafragma, ¿qué va a pasar? El nervio frénico se estimula, por eso los sectores cercanos al ómflato pueden doler, ¿sí o no? Entonces, recordemos nuevamente, dolor referido se justifica fisiológicamente. ¿En qué? Convergencia. ¿De qué cosa? De la fibra aferente visceral con la fibra aferente somática. Listo, ya creo que lo entendimos, ¿sí o no? Porque la segunda neurona procesa la información y la lleva a su cerebro. ¿Y qué va a decir? Que duele en esta zona, que curiosamente va a ser la parte somática. Y aquí tenemos la parte del sistema anterolateral. Ya hemos hablado de parte del sistema neoespinotalámico y cómo esta información va a viajar por lo general de forma completa hacia el núcleo ventro posterolateral del tálamo y luego se va a la región cortical, ¿sí o no? Recordemos que netamente la vía neoespinotalámica suele tener como fibras aferentes primarias a las fibras de tipo A, D, ¿sí o no? Porque las A, ¿qué permiten? Localizar. Entonces, recordemos, ¿cuál es el aferente primario de la vía neoespinotalámica? La fibra A, D. ¿La fibra D está mielinizada o no mielinizada? Mielinizada. Entonces permite transmitir el impulso de forma rápida o muy lenta. No, tampoco tan rápido, pero sí es rápido. Entonces, recordemos, la A delta te permite transmitir el dolor agudo. Miren, ahí estamos justificándolo. Porque ¿quiénes transmiten el dolor? ¿Qué fibras? A delta ahí. Muy bien. ¿Y cuál es más rápido? A delta. ¿Cuál va a ser más agudo? A delta. Perfecto. Ve, la fibra delta permite transmitir el dolor agudo. Por tanto, la fibra delta suele ser primariamente la aferente primario de la vía neoespinotalámica. Ahora, la información que transmite, dolor rápido, agudo, punzante o eléctrico, ¿dónde va a ser su sinapsis? En la lámina 1, por lo general, pero también en la lámina 5 de Rexel. Ya en eso no me meto mucho porque ustedes están viendo neuroanatomía. Y luego vamos a ver que el neurotransmisor principal, ¿cuál era? El glutamato, que ya han visto en su clase de neurotransmisores, que va a ser un neurotransmisor que activa rápidamente el canal iónico por el receptor A. Entonces, ¿dónde va a terminar esta vía? Por lo general, esta vía termina sin interrupción hasta llegar al tálamo. Suele llegar a los complejos ventrobasales, dentro de ellos el ventro posterolateral y también la porción inferior del tálamo. Ahora, esto es importante, porque recordemos que en esta región del tálamo también suele haber presencia de sinapsis derivadas de las neuronas del cordón posterior, ¿sí o no? En el ventro posterolateral. Entonces, ocasionalmente puede haber convergencia. Y por tanto, netamente en la vía neoespinotalámica va a haber una mejor localización del dolor. Va a ser muy precisa. Entonces, netamente no se pueden olvidar. Neoespinotalámica, fibras A delta, dolor agudo. ¿Se localiza o no se localiza? Sí se localiza. Mucho mejor se localiza si es que tienes aparte un estímulo táctil en la superficie. Pero si no lo tienes, puede haber una discriminación de hasta 10 centímetros. Ahora nos vamos con la vía paleoespinotalámica, que también hemos hablado un poquito anteriormente. La vía paleoespinotalámica está transmitida principalmente por fibras de tipo C. ¿Eran con mielina o sin mielina? Ya creo que lo hemos hablado desde la clase pasada. Sin mielina, entonces son muy lentas. Como es lento, entonces el dolor que procesa, ¿cómo es? Suele ser más crónico, difuso, sordo. Entonces, por lo general, se van a dar cuenta que cuando ustedes vean a un paciente, si es un dolor lento, crónico, sordo, lento, pulsante, lo pueden asociar a una fibra tipo C. Vayan analizando. ¿Dónde hace sinapsis? Lámina 2, que es la sustancia gelatinosa, y luego va a haber por otras interneuronas, a otras láminas. Neurotransmisor, ya hemos visto, sustancia P y glutamato. Y luego tenemos una transmisión o terminación central. Hemos visto que la vía neoespinotalámica termina en el tálamo, ¿sí o no? Y de ahí se va hacia la corteza para poder netamente diferenciar el sitio del dolor. Pero aquí, en la vía paleoespinotalámica, va a haber fibras que van a terminar en múltiples zonas. Puede terminar a nivel del mesencéfalo, puede terminar a nivel de sustancias reticulares u otras. Esto permite activación de vías derivadas del tronco encefálico. Y ustedes han visto que tenemos también una vía descendente del dolor, ¿sí o no?
¿No se acuerdan o sí se acuerdan? Yo sé que sí se acuerdan porque lo han leído para su lectura de día. Entonces, recordemos, chicos, terminación central. La vía palestino-talámica suele ser polisináptica. Múltiples regiones, pero un 25% sí se va al tálamo. Ahora, ¿qué regiones pueden verse estimuladas? Puede ser la vía espino-reticular, que termina en núcleos reticulares en el puente y en el mesencéfalo, o las espino-mesencefálicas, que pueden terminar en la sustancia gris periacuedental y también en el tecto. Ahora, recordemos, la sustancia gris periacuedental, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el iniciador de la vía endógena de la analgesia, que es la vía opioide endógena. Ahora, recordemos, a nivel del tálamo, las fibras de a nivel reticular, de la vía espino-reticular, van a llegar hacia los núcleos intralaminares. Y esos núcleos intralaminares tienen mucha asociación límbica. Entonces, la vía palestino-talámica suele asociarse más ¿a qué? A la respuesta emocional, motivacional y de la atención del dolor, el sufrimiento. Por eso hemos visto que las fibras tipo se asocian ¿a qué? Al sufrimiento. Entonces, el dolor visto desde la parte emocional se asocia mucho a la parte paleo-espino-talámica. Entonces, la función perceptiva mediante esta vía es una localización del dolor impreciso, que a veces se localiza nada más en una región. O sea, te van a decir, me duele la espalda, ya. Entonces es una región completa. No te va a decir específicamente, me duele en esta zona. Entonces es imprecisa, es en una parte principal del cuerpo y contribuye a componentes motivacionales y afectivos que se relacionan mucho con las eferencias de los núcleos intralaminares. ¿Está bien, chicos? ¿Dudas aquí? No, clarísimo. Ya, yo les voy a preguntar antes de acabar. Listo. Vamos a resumir. Entonces, el sistema anterolateral nervio-espino-talámico permite un dolor agudo y más localizado. Mucho mejor aún si es que tiene un estímulo táctil asociado. Y la vía palestino-talámica suele asociarse a un dolor sordo, crónico, poco localizado y se asocia a un componente motivacional y emocional. Ahora les traigo aquí este bonito gráfico que es el gráfico de la teoría de las compuertas del dolor. ¿Han escuchado? Claro. Esta vía de las compuertas del dolor, las teorías de las compuertas del dolor, se asocian a lo que ustedes han escuchado desde chiquititos. ¿Qué le decía a su mamá cuando le dolía? Sana, ¿qué pasa? Bolita de gana, ¿qué hacías, chicos? A ver, sobaba, ¿sí o no? Entonces, esta vía de las compuertas del dolor te dice que las vías de los mecanorreceptores transmitidos por las fibras A, beta, pueden estimular a inhibidores. Y esos inhibidores van a inhibir a la fibra tipo C antes de hacer sinapsis con su segunda neurona. Después de hacer una inhibición presináptica o una inhibición postsináptica. Y eso ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Sí o no? Entonces, miren, teoría de las compuertas del dolor. ¿Qué es lo que te dice? Si tú estimulas al mecanorreceptor cercano en ese sector cutáneo, puedes generar ¿qué cosa? La inhibición del nociceptor. Eso reduce ¿qué cosa? El estímulo doloroso. O sea, mira, sus mamás les han ayudado sin que sepan fisiología, pero ahí está. Se justifica todo en la fisiología, ¿sí o no? Entonces, chicos, que quede súper claro, ¿ah? Ahora, recordemos y diferenciemos. La teoría de las compuertas va a servir para muchas aplicaciones, en los cuales se hace una estimulación mecanorreceptora para reducir el dolor crónico. Pero, recordemos, no es lo mismo la teoría de las compuertas que la inhibición lateral, que vimos hace un momento. La inhibición lateral se basa principalmente en la discriminación espacial, que es por vía de mecanorreceptores. Pero la teoría de las compuertas se basa en que estimulas un mecanorreceptor para inhibir a una vía nociceptiva. O sea, cierras la compuerta para que no pueda pasar. Y nos vamos con la última lámina, que les va a servir bastante cuando ustedes estudien farmacología, porque es básico. El sistema opioide endógeno. Ustedes normalmente, fisiológicamente, van a sintetizar opioides endógenos.
En la clase de neurotransmisores les expliqué un precursor de un opioide endógeno. A ver, ¿quién me lo dice? Un punto más en la práctica, un pasito. Un precursor, era un neuropéptido, díganles a ustedes. La proopiomelanocortina. Ah, ya. Entonces, chicos, recordemos. Tenemos que los neuropéptidos normalmente se sintetizan como prepropéptidos. O sea, van a ser netamente moléculas precursoras. Y esta molécula precursora requiere ¿qué cosa? Escisión para activarse. Entonces, van a darse cuenta que los péptidos, como los opioides endógenos, van a tener precursores, que son propéptidos. Las endorfinas tienen como precursor a la proopiomelanocortina. Las encefalinas, proencefalinas, las endorfinas, proendorfinas. Todo eso lo sintetiza tu cuerpo porque tu cuerpo es sabio y no quiere que te duela. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Recordemos, la vía de los opioides endógenos se puede activar por vías hipotalámicas, se puede activar por la misma vía ascendente. ¿Qué es lo que va a pasar? La vía ascendente, ¿cuál es la que se asocia más a sensación emocional? Paleoespinotalámico. Entonces, la paleoespinotalámico puede lanzar proyecciones hacia la sustancia gris periacueductal. Y esas proyecciones permiten activar a las neuronas que tienen síntesis de opioides endógenos locales, sintetizando encefalinas o endorfinas. Esta síntesis local permite la inhibición de tu inhibitoria, porque en ese lugar, que es la sustancia gris periacueductal, va a haber neuronas inhibitorias que están tónicamente actuando. ¿A qué me refiero con tónicamente actuando? Ya que constantemente van a ir bien. Entonces, recordemos, los opioides suelen tener diferentes tipos de receptores. Puede ser el receptor tipo mu, el kappa o el delta. Ahora, los tres tipos de receptores son acoplados a proteína GI. Entonces van a inhibir la transmisión sináptica. Por eso es que la vía de los opioides endógenos por lo general van a generar, al nivel de la sustancia gris periacueductal, la inhibición de tu inhibitoria, que también se conoce como desinhibición. O sea, para que sea más sencillo, normalmente en tu sustancia gris periacueductal, tu neurona inhibitoria, que puede ser GABAérgica, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Tónicamente va a liberar GABA. Y si constantemente libera GABA, ¿qué va a pasar? Tu neurona de proyección excitatoria, que es glutamatérgica, va a verse inhibida. Y si está inhibida, yo les pregunto, ¿va a poder excitar a alguien? No, ya quedamos claros. Entonces, la vía ascendente lo que hace es proyecta información nociceptiva a esta zona y excita a neuronas que producen opioides. Y el opioide se acopla a un receptor que es inhibitorio. ¿A quién va a inhibir? A tu inhibitoria, pues, o sea, a tu interneurona GABAérgica. Y eso va a generar que deje el estímulo inhibitorio. Y por tanto, ¿qué va a pasar? Ya las neuronas van a poder liberar su estímulo excitatorio. ¿Hacia dónde? Entonces, miren, recordemos, la sustancia gris periacueductal va a lanzar proyecciones hacia el núcleo magno del RAF. ¿Y qué se produce en el núcleo magno del RAF? Serotonina, muy bien, serotonina. Y esta serotonina va a ir hacia las zonas de la médula espinal para estimular a hormonas inhibitorias productoras de opioides, como encefalina. Entonces vas a generar inhibición de las vías nociceptivas. Pueden ser a nivel de la aferencia primaria, pueden ser a nivel de la a nivel de la neurona de segundo orden antes de ejecutar. Entonces puede ser a múltiples niveles, puede ser central, inclusive puede ser periférico. Pero recordemos, entonces, ¿quién activa a la vía descendente analgésica? La sustancia gris periacueductal. ¿Cómo se activa esa sustancia gris periacueductal? Puede ser por múltiples formas. Una, la vía ascendente, que estimula neuronas productoras de opioides. Otra, cuando se estimulan los núcleos hipotalámicos.
Por ejemplo, el núcleo paraventricular que libera endorfinas al sedar esta zona. Ahora, no solamente es el núcleo más abajo, también podría ser el locus ceruleus. Entonces se van a dar cuenta que al nivel central, la inhibición por la vía descendente puede ser mediada por serotonina o por noradrenalina. Porque recordemos que el locus ceruleus que produce noradrenalina. Generando qué cosa? La inhibición de la transmisión sináptica del dolor. ¿Alguna duda ahí? Sí, es sencillo, ¿no? Esa parte. Ya. Chicos, entonces, ahí están las referencias bibliográficas. Pueden irse. Recordemos que el GABA podría ser excitador, ¿en qué etapa? De neurogénesis temprana. Entonces, cuando hay la síntesis de neuronas, o sea, la creación de neuronas, en ese proceso el GABA puede funcionar como excitador. Ahora, ¿cómo excita? Ya hemos hablado, tranquilidad, pero sí, recordemos, normalmente tu neurona madura, ¿qué pasaba? ¿El cloro sale o entra? Cuando es madura, entra, porque hay más cloro, extracción, es lo normal en el adulto. Pero durante la neurogénesis temprana tenemos una alteración de los canales. Tenemos más presencia de los transportadores de cloro a cilindra, que sería el sodio, potasio 2, cloro. Y menos presencia de los transportadores que lo sacan, que sería el potasio 2, cloro. ¿Está bien? Entonces, esto hace que normalmente en la neurogénesis temprana haya más cloro intracelular. En el proceso de neurogénesis van a ver que va a aumentar la expresión de los canales que sacan al cloro, que serían el potasio 2 cloro. Entonces se van a dar cuenta que de a pocos esta neurona muy primigenia va a madurar hacia una neurona que tiene menos cloro intra que extra, pero inicialmente hay más cloro intra que extra. Entonces, recordemos, aquí está ya traducido lo que hemos dicho. El GABA como excitatorio puede ocurrir en la neurogénesis temprana. Eso ocurre siempre y cuando el equilibrio del cloro sea menos negativo que el umbral. Porque recordemos que el equilibrio era cuando el voltaje del cual el movimiento del ion es cero. Entonces, si el equilibrio del cloro es menos negativo que el umbral, ¿qué va a pasar? El cloro sale. Ah, claro, pues por concentración. Entonces, esa es la función excitatoria del GABA. Ahora, vamos a ver, esta diapositiva la verdad está, ¿por qué? Porque ustedes han leído en sus lecturas que el GABA podría generar un PPCI despolarizado, ¿sí o no? Hemos visto la función excitatoria. Ahora vamos a ver cuándo es PPCI despolarizado. ¿Qué es lo que va a pasar? Si es que el equilibrio del cloro es más negativo que el umbral, pero menos negativo que el reposo, ¿qué significa? Que el cloro sale o entra. Sale, pero hasta que llegue a su equilibrio suele ser más negativo que el umbral. ¿Llega el umbral? No, y si no llega el umbral, ¿qué va a pasar? No hay potencial de acción. Entonces, un PPCI despolarizante es porque el cloro sale, pero no lo suficiente como para llegar al umbral. Perfecto. Entonces, recordemos, esto puede generar inhibición, ¿por qué? Porque disminuye la resistencia de membrana, que tiene el fenómeno de Sham, contracorriente. ¿Se acuerdan? Y aparte permite que más canales de sodio estén en ese estado inactivo. Esto es lo que estamos viendo ahí. Y después, obviamente, cuando ya una neurona está madura, ¿qué es lo que va a pasar? Los transportadores que sacan el cloro son mayores a los que lo introducen. Por tanto, el cloro extracelular supera el cloro intracelular. Y eso es lo normal, lo que usualmente vemos en la fisiología neuronal adulta. ¿Sí o no, chicos? Ahora sí, ¿alguna duda?